Fútbol femenino, de Copa Uruguay y de Liga Sudamericana de Básquetbol tiene que ver con el entrevistado de hoy. Y sí, efectivamente, porque aparte es una persona que ha estado vinculada no solo al fútbol, sino también al básquetbol de Nacional puntualmente, concretamente, y que por ese motivo seguramente tendrá algo de alegría respecto de lo que pasó el último fin de semana. Porque se vienen las elecciones en Nacional, ahora el 14 de diciembre. Javier Comensoro es uno de los candidatos a la presidencia y le damos las buenas noches. Bienvenido a Concentrados. Un gusto de estar con ustedes y de poder dialogar por este medio con todos los oyentes, que obviamente nuestro mensaje es para el socio de Nacional, pero también para la opinión pública, porque tenemos este orgullo de ser de Nacional y nuestro mensaje es para todos los tricolores. ¿Cómo llegan en esta previa? Ya falta cada vez menos, pocos días. ¿Cómo llega Javier Comensoro y su grupo de trabajo? Llegamos bien porque el entusiasmo lo tenemos a partir de que sentimos que expresamos una necesidad en el club de cambio, una necesidad de cambios en el área deportiva, en la comunicación con el socio, en que mejoremos muchas cosas en el club que hay para mejorar, pero con un ánimo que no es refundacional, que es respetar lo que se ha hecho bien, construir sobre eso y respetar nuestra historia. Creemos que el club ahora transita por un momento que apunta a un cambio de la tendencia y está teniendo una situación complicada desde el punto de vista deportivo y que eso requiere tomar medidas de fondo, como las estamos planteando, la llegada de Daniel Enríquez en el área deportiva, generar un paradigma distinto donde jueguen nuestros jugadores juveniles como prioridad, una columna vertebral de jugadores seleccionados correctamente, pero en menor cantidad, de mayor calidad y elevar la mira para ir por cosas importantes a nivel internacional. Eso se construye con un club que tiene que estar unido, que tiene que trabajar intensamente en todas las áreas y nosotros en eso estamos conformes con lo que venimos trabajando, con cómo el socio recibe nuestro mensaje y pensamos que este mensaje va a hacer carne una vez que la directiva se conforme, se integre con todos los que van a participar de las distintas listas, poniendo los mejores en cada lugar y haciendo lo mejor por Nacional. ¿Cómo se promovió la candidatura, Javier? ¿Cómo fue ese proceso hasta llegar a la concreción de la candidatura, que fue la primera en ser anunciada? Sí, es verdad. Hubo cierta vacilación de algunos actores políticos, incluso del oficialismo, y una cierta especulación con los resultados deportivos. No olvidemos que nosotros teníamos la chance de ingresar en un Mundial de Clubes, estábamos todavía compitiendo en Copa Libertadores, había incertidumbre sobre qué podía pasar en el Clásico y de hecho hasta el mismo Clásico había sin pronunciamiento varios sectores, incluido el oficialismo. Luego ganamos el Clásico y ahí apareció la candidatura de Decurnex, que entendemos que, bueno, cimentada en ese resultado favorable, lo que eran vacilaciones se transformó, bienvenido sea. Creo que los rivales que me toca circunstancialmente competir, que van a ser además mis compañeros de directiva y con quienes vamos a tener que desarrollar todas las políticas para bien de Nacional, estaban vacilantes cuando nosotros tomamos la determinación. Unas agrupaciones que me respaldaron a mí, alguna persona que no quería de repente tener la responsabilidad de ir encabezando y yo tomé la responsabilidad, obviamente con la decisión familiar y el entorno también laboral que me lo permite hacer y estoy dedicando, diría, mi vida a este desafío. Entorno laboral, usted es abogado y ya estuvo abogado del Banco República y estuvo en la presidencia de Ricardo Alarcón y de Eduardo H. ¿Qué ha aprendido, por ejemplo, de Alarcón y de H? Bueno, uno de ellos está con ustedes. Bueno, he aprendido mucho, no solo de ellos, sino de muchos compañeros de directiva de distintas vertientes, incluso algunos que fueron compañeros míos en la delegación de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Lo más importante es aprender que lo que logremos en Nacional lo hacemos entre todos y que no hay méritos personales que adjudicarse, que yo hice esto, que el otro hizo lo otro, porque en realidad lo que construimos lo construimos entre todos. Y que tenemos que preservar esos valores de unidad y de saber que el que está compitiendo circunstancialmente en una elección conmigo nunca es un adversario, sino una ocasional disputa por una preferencia del socio. Ellos dejaron un legado muy importante, el club creció mucho, el club tiene hoy más de 60.000 socios pagantes, más de 70.000 socios en total, incluidos los que no cobran la cuota.
El Parque Central ha crecido muchísimo también después de su reinauguración, siendo un estadio modelo, y estamos con planes para terminarlo y hacer del parque un orgullo para todos, como ya lo es. Y creemos que este club, que está cada día más grande y que logró revertir una tendencia que durante muchos años nos fue adversa en los campeonatos locales, hoy tiene que, bueno, por un lado, evitar que cambie esa tendencia, que estamos viendo señales preocupantes, pero por otro lado volver a poner la mira alta, ir por logros internacionales. El club está en condiciones de hacerlo, pero sobre todo hay incentivos muy fuertes, económicos, para ir detrás de cosas importantes. Hoy tenemos que poner ya la mirada en el otro Mundial de Clubes, porque no fue casualidad que Nacional estuviera cerca de poder estar clasificado. Nacional tiene en su historia una participación ininterrumpida que es récord en las copas internacionales. Bueno, el desafío ahora es no quedarnos en octavos de final, ir a más, diseñar los contratos de los jugadores con fuertes incentivos en premios y alinear a todo el club tras ese objetivo, sin descuidar obviamente la actividad local, donde la supremacía que hemos tenido durante más de 25 años la queremos seguir sustentando justamente con esta nueva política y con este cambio, con la gerencia deportiva y con los nuevos criterios para que nuestros jugadores formativos sean la prioridad. Justo por ahí mencionaba Javier el Gran Parque Central y veíamos imágenes del estadio. ¿Qué perspectiva tienen a propósito del desarrollo en la infraestructura del estadio puntualmente, pero en general en el club también? Bueno, mira, nosotros manejamos dos proyectos diferentes. Uno integral, un plan maestro que apunta al cerramiento con toda la simetría que hoy no tiene, porque hay codos sin terminar, hay una segunda bandeja de la Escarone, hay hasta en ese proyecto un techado del estadio. Y uno diferente, que quizás es menos ambicioso, con torres en las esquinas, parecido al Estadio Libertadores de América de Independiente. Pero el secreto de nuestra propuesta está en que nosotros queremos hacer valer la historia del Parque Central como primer estadio mundialista, a propósito del Mundial de 1930, como el centenario que se cumple ahora en el 2030, y que la FIFA invierte fuertemente en todas las sedes mundialistas. Lo va a hacer en Montevideo, lo puede hacer con este motivo histórico para el Estadio de Nacional y terminar en esa obra con fondos no reembolsables de una sola vez. De no lograrse eso, hay un segundo escalón de posibilidades, también con fondos FIFA, de que sea un estadio de entrenamiento para esa instancia, y en ese caso entre 3 y 5 millones de dólares invierte la FIFA. Y bueno, de lo contrario, apelar a fondos genuinos o incluso en forma complementaria, porque hay unidades de negocio, los palcos, las butacas, los locales comerciales que se pueden hacer en toda la zona circundante, la gastronomía, todo lo que implique explotar, como hoy no se hace el Parque Central y como tiene el potencial para incluso ser un centro comercial que no tenga funcionamiento solo los días de partido, sino todo el año. ¿Cuál es el análisis deportivo que hace de la campaña de Nacional en esta temporada? Porque hubo un hecho que fue el fallecimiento de Juan Izquierdo, que fue una tragedia, que es muy difícil levantar un plantel en medio de una circunstancia trágica como la que se dio esta temporada en Nacional, que además, si uno ve los puntos de Nacional en el uruguayo, son muy altos. Lo que pasa es que fueron un poquito más altos los de Peñarol. Sí, obviamente lo de Juan Izquierdo nos golpeó muchísimo a todos y eso no lo podemos soslayar. Sin embargo, creo que el plantel se recuperó muy bien de esa situación. Creo que ellos tenían el gran desafío de, en honor a Juan Izquierdo, cumplir ganando el campeonato. De hecho, ganamos el Clásico. Ahí quedamos en una situación de superioridad en el clausura y a 2 puntos del anual. Y luego el equipo tuvo un traspié contra Rampla y otro posterior contra Danubio. O sea que atribuirlo a la situación esa en forma directa me parece que no es razonable. El análisis que hacemos nosotros, bueno, el año pasado entramos terceros, lejos, en pre-Libertadores. Y este año no llegamos a competir en las finales. Obviamente que fue un fracaso deportivamente hablando. Entendemos que eso amerita cambios importantes y bueno, vemos que las otras listas se están planteando ratificar a Eguren al frente del área deportiva. Entonces la preocupación nuestra es que bueno, la opción de cambio está en nosotros, en cambiar la cabeza, cambiar la mentalidad y no de repente que venga un aspirante a dirigente a armar el cuadro desde afuera
diciendo este sí, este no, juegan tal y fulano, incluso manoseando nombres de entrenadores cuando todavía estamos en plena competencia en una final de la Copa Uruguay. O sea, creemos que hay que tener seriedad, trabajar con los tiempos reales, que el club necesita un cambio es indudable, pero respetar a los profesionales hasta que terminen su actuación, que ya es inminente, ¿no? Pero usted cambia a Eguren y a Taramasco. Sí, sí, desde nuestro punto de vista cumplieron un ciclo y un ciclo que termina siendo muy negativo para el club y que el cambio tiene nombres y apellidos. Ahí? Daniel Enríquez. Daniel Enríquez va a estar en la función Daniel de ellos. Enríquez, sí, sí. ¿Qué se puede decir de Daniel Enríquez? Y bueno, es el padre de los gerentes deportivos, el gerente deportivo más exitoso de Nacional, con la experiencia de lo que fueron no solo los campeonatos ganados, los técnicos que vinieron, los jugadores que se han consagrado de divisiones formativas y las transferencias que se lograron. Acá yo creo que hay que cimentar los triunfos en acciones muy concretas y ver cuando no se trabaja bien cuál es el cambio que hay que plantear. Si estamos planteando dejar todo como está, bueno, estaremos conformes con una situación así donde, insisto, ni definimos el año pasado ni definimos cuando Nacional viene definiendo desde hace mucho tiempo y ganando en mayor medida que otros equipos, que bueno, esta tendencia se entre a revertir, es algo que nos preocupa, que debemos tener soluciones concretas y bueno, está planteado de esa manera. Esa apertura juveniles de la cantera, ¿cómo se hace en el primer equipo para, por ejemplo, competir internacionalmente para clasificar a un mundial de clubes? Nosotros tenemos que primero defender la situación del club cuando los chicos son menores, durante el Estatuto de la Patria Potestad, vincular contractualmente, como lo hace un colegio privado, a los chicos con derechos y obligaciones. Cuando hay un primer contrato profesional, ya con 18 años cumplidos del chico, proteger con cláusulas de rescisión, que no necesariamente tienen que guardar relación con el viático o el sueldo que tengan los jugadores, pero que sean altas. Que luego Nacional negocie ante cada oferta, perfecto. Pero también proteger que los pases se hagan en el momento adecuado, que los chicos debuten más jóvenes. Y obviamente que el plantel tiene que tener una columna vertebral y nutrirse de jugadores de afuera, de más calidad, pero que sean menos cantidad y más calidad. Y que los técnicos tienen que ser elegidos con un parámetro de cierta coherencia y no estar sacándolos y poniendo cada vez que hay algún ciclo chiquito negativo, porque si bien la presión de ganar y la necesidad de ganar de un cuadro grande existe, en la medida que haya un proyecto deportivo y un respaldo de los profesionales, confiamos en que esto no va a ocurrir y va a haber una coherencia en el trabajo de todo Nacional y sobre todo de primer equipo, formativas y la directiva muy cerca para apoyar, respaldar y estar atenta a cualquier corrección que haya que hacer sobre la marcha, ¿no? Javier, se ha dicho mucha cosa de la situación económica de Nacional. ¿Qué evaluación hacen ustedes al respecto y qué proyección de cara al futuro? Bueno, se ha dicho mucha cosa y alguna cosa tiene lecturas distintas. Hay quienes nos dijeron ahora que el club estaba balanceado y que iban por la gloria. Y realmente ni está balanceado ni nos parece serio que digan que van por la gloria cuando venimos de un ciclo fracasado y no están planteando cambios. ¿A usted le pasaron los números y ve que sí, no estaban? Los números los vimos el otro día en la Asamblea de Memoria y Balance. Hay dos lecturas distintas, un déficit, o mejor dicho, un pasivo de 35 millones de dólares presentan en la Asamblea y hay 7 millones de dólares que incrementan a 42 la cifra, tomando en cuenta entradas futuras por ventas de jugadores que fueron imputadas a bajar pasivo. Eso es un tecnicismo contable, pero con los criterios anteriores son 42 millones de dólares de pasivo. De ese pasivo hay gran parte que es con acreedores privados, financieros, que cobran una alta tasa de interés. Nacional paga mucho dinero por intereses, entonces bueno, ahí venimos nosotros con soluciones para reconvertir ese pasivo, reperfilarlo, emitir obligaciones a 15 años, bajar las tasas de interés fundamentalmente con los privados y también con soluciones de fondo que pasan, por un lado, por mejorar nuestras ventas de jugadores juveniles y por otro lado y fundamental, negociando en condiciones de libre competencia los derechos de televisión del fútbol uruguayo. En ese tema estamos totalmente firmes. A mí me hicieron una nota en el diario El País el domingo donde dije lo que estoy convencido de que si no gana mi lista la de 1971, entiendo que Nacional puede perfectamente darse vuelta. Hoy lo vi en otras declaraciones que dice el presidente del otro cuadro, pero que está planteando eso. O sea, las vacilaciones que tuvo Nacional durante un tiempo se disiparon en una asamblea promovida por muchos socios para que Nacional fuera contundente, que termine
el monopolio de Tenfield, si tiene que seguir, que sea la mejor oferta, que compita con otras empresas y que haya una licitación internacional para saber cuál es el verdadero precio y para que el fútbol reciba lo que tiene que recibir. Entre esas dos cosas, mejores pases de juveniles y los derechos de televisión, complementando con una muy buena campaña de socios y con los premios por copas internacionales, si nos va como pensamos que vamos a tener éxito deportivo, redondeamos cosas para abatir ese pasivo y realmente ir por soluciones de fondo a una problemática que es compleja y que en el primer año de la gestión siguiente prevé un déficit importante de cerca de 10 millones de dólares. Hace un tiempo escuché a Eduardo H. decir que él quería estar justamente para la negociación de los nuevos derechos de televisación. Quería estar trabajando en Nacional para... Claro, bueno, la gente lo identifica a él y creo que con justo mérito como una de las personas que ha estado más firme en plantear esto. Sabemos que hay una fuerte ofensiva de los clubes que quieren respaldar a Tenfield, no por dinero, sino por implicancias que hay, y que están en una ofensiva, denuncia penal, están ahorcando financieramente con las instituciones que asisten a la AUF para que los clubes tengan la necesidad de acudir a Tenfield y con eso extender el contrato de Tenfield. Entonces, creemos que ese no es el camino es el que está siguiendo los neutrales de la Asociación Nacional. Por asamblea unánime dijo que iba por ese camino, que el contrato ingrese en la etapa de licitación a mediados del año que viene, o en su defecto que termine sus efectos a fin del año y se pueda vender directamente con el modelo de esquema de AUF TV, directamente con los cable operadores y todos los reproductores de las imágenes. Sabemos a ciencia cierta, porque ya hasta Tenfield lo está diciendo, que está incrementando como mínimo al doble. Y nosotros pensamos que puede ir a más del triple y eso realmente representa una solución muy necesaria, pero además en el caso de Nacional, con el pasivo que tiene, imprescindible. O sea que ustedes consideran que la actual Comisión Directiva de Nacional podría tener un revés en cuanto a su postura de cara a la propia negociación de los derechos. Mira, tanto es así que te digo, lo dijo Ruglio, está circulando ahí por redes sociales, que Flavio Persman estaba mucho más razonable en ese sentido, porque le preguntan, bueno, entre Nacional y Peñarol, ¿cómo están? Porque una cosa es la rivalidad en la cancha y muchas veces pasaba que había identidad de intereses. De hecho, yo creo que hay identidad de intereses, pero Peñarol no está representando el interés de Peñarol, está representando el interés de Casal y de Tenfield. Lo han dicho públicamente, no estando necesitado, como otros clubes que de repente dicen, bueno, vamos a arreglar con Tenfield porque me da la plata hoy. La Conmebol ha ayudado a que los clubes podamos transitar esta etapa. Nacional, con las otras opciones, no han sido claros en decir terminantemente, tanto así que ¿por qué hizo una Asamblea Nacional? Porque los dirigentes no decían nada, no se pronunciaban. Y entonces ahora vemos que, bueno, la lista de Bairo está muy... Es más, hay un antecedente del año 2020 donde Persman gestionaba extender el contrato de Tenfield con un aumento, pero la misma lógica que ha tenido hasta ahora. Se ha perpetuado por la necesidad de los clubes. Bueno, nosotros creemos en otra cosa, en licitación, libre competencia, multiplicidad de oferentes, porque esto es como un remate. Si hay un solo interesado, van a vender en la base. Y si hay muchos interesados, el precio va a subir y los clubes nos vamos a favorecer. ¿Y de dónde salen los capitales, en caso de que usted llegue a la presidencia, para financiar a Nacional? Además de la televisación, porque Persman ha hablado de empresarios, por ejemplo, hinchas del club que se le paga un interés muy bajo. En el caso de ustedes, ¿de dónde saldría ese dinero? Bueno, mira, yo creo que esa posición es absolutamente artesanal. Eso es una mesa de boliche o una timba. Nosotros, el club se ha financiado todo este tiempo con mecanismos que van a persistir. El fondo de fortalecimiento de los clubes, donde Eduardo H. es muy importante en el nexo para eso. El club tiene ingresos genuinos que, si bien están afectados, hay unos fideicomisos de financiamiento y también hay una solución de contingencia asociada a nuestra candidatura que de alguna forma es, bueno, un respaldo para la coyuntura inmediata. Pero las soluciones de fondo son esas que yo les dije. Buenas ventas de jugadores juveniles, cimentada en un buen proyecto deportivo, que tenga esos pilares que hoy mencionábamos sobre cómo los jugadores se vinculan al club, cómo los transferimos y cómo regulamos su situación contractual, y los derechos de televisión. Son las dos grandes armas. También Nacional puede crecer mucho y lo vamos a hacer en un caudal social.
en hacer una campaña masiva en el interior, en el exterior, dando beneficios, buscando cuotas familiares, con imaginación. Y también, como les decía, las copas internacionales hoy dan muchísimos premios, hasta por ganar un partido $330.000, por avanzar fases, millones de dólares en juego, donde la apuesta grande está ahí. Los contratos se tienen que armar pensando en eso y alinear los incentivos para lograr algo importante que sería, bueno, consagración internacional en este periodo. Javier, han recorrido buena parte del país en cuanto a la comunicación con el socio en particular, con el que no está en Montevideo, por ejemplo, qué elementos han podido sacar a partir de las distintas conversaciones y qué perspectiva tienen a propósito de lo que es hoy en día. Bueno, mira, personalmente estuve en Artigas, Salto, Paysandú, Rivera, Tacuarembó, Paso de los Toros, Melo, 33, Minas, Piriápolis, Maldonado, voy a Florida el jueves. Otros compañeros han estado en todos lados, estamos recorriendo todo el país. Es unánime el reclamo de que el Nacional no les está dando nada. Tenemos que incentivar convenios con empresas de transporte, mejor comunicación con el socio en general, que el socio tenga la memoria y balance como una instancia a la cual llegó con 5 o 6 entregas anteriores, cada vez que hay una transferencia, cada vez que hay un fichaje, un convenio con alguna empresa. Tener al socio con la información, con el ida y vuelta, generar una app para que los socios puedan entrar y ver las principales cosas y que haya una atención, si no es telefónica, que sea realmente un WhatsApp, una cuestión tecnológica que tenga y dé respuestas. Este es uno de los grandes pilares, un buen departamento de socios y una buena comisión del interior y apuntar también a socios del exterior que tenemos que crecer mucho y darle beneficio. ¿Martín Lasarte o Jorge Baba? Martín Lasarte es hoy el entrenador de Nacional. No terminó todavía su contrato. El viernes jugamos una final de la Copa Uruguay y ahí se pasa raya. Obviamente que nosotros no venimos con ninguna atadura, ninguna ligazón, pero lo nuestro es ordenar el club y ser coherentes con un proyecto deportivo y con la persona que va a encabezar ese proyecto deportivo, que es Daniel Enríquez. Ni Jorge Baba, ni Lasarte, ni otro tercero. Respetar el trabajo del profesional que hoy está. En mi mirada personal se requiere un cambio, pero el cambio va a pasar por un proceso de análisis con los profesionales. Tampoco, como decía, no es una timba el cómo se financia el club y tampoco esto es una mesa de café donde se diga, mirá, este es titular, este es suplente, viene este técnico, porque eso es un manoseo y me parece que no es la forma en la cual se debe conducir un club. A veces al hincha le gusta eso y dice, bueno, sí, porque fulano es hombre de fútbol y sabe, pero eso para mí no tiene el menor rigor científico ni la menor profesionalidad. Creemos en un proyecto serio y en un trabajo serio que respete a los profesionales. O sea, la lectura que hago, a ver si está bien, se pasa a raya, se junta con Daniel Enríquez en caso de ser presidente y ahí analiza las posibilidades. Correcto. Y un criterio también de cuál es el entrenador que se adecue al proyecto y también que eso irradie hacia el resto del club para tener una coherencia de a qué jugamos, qué mirada tenemos, cuáles son las prioridades y los objetivos de futuro. Javier, una pregunta que está vinculada con lo que hablábamos antes de la AUF, el orden político de la AUF y que se la hemos hecho también a los otros candidatos que han venido. ¿Qué consideraciones tienen, o usted personalmente, sobre las sociedades anónimas deportivas en Uruguay? Bueno, la consideración, más que sobre el Uruguay, primero digo, Nacional no va a ser nunca una sociedad anónima deportiva. Es un club de los socios, es un club que tiene un arraigo histórico que no condice con transformarse en una sociedad anónima deportiva. Cuando el presidente de Nacional hizo una declaración que me parece que no fue feliz, que destacó que los 2 finalistas de la Copa Libertadores eran sociedades anónimas deportivas, le cayó todo el mundo y tuvo que aclarar una cosa que me parece que es obvia para todos. Pero ojo, porque Nacional en algún momento se condujo como una sociedad anónima deportiva, o sea, con una mesa chica, sin rendir cuenta a los socios, en secretismo, y yo creo en la integración del club. Primero, que la directiva tiene que sesionar todas las semanas, como marca el estatuto, todos los dirigentes tienen que participar de las decisiones, y si bien entiendo que hay sigilo y reserva en alguna negociación puntual para preservar los objetivos de que la negociación avance, una vez que el club puso la firma, hay que informar al socio, informar a la directiva, ser transparentes y funcionar como lo merece una institución que es la más grande del Uruguay y a la cual
nos debemos todos. O sea, de cara al socio, con información, con transparencia y con mucha responsabilidad actuando en el ejercicio de nuestros cargos. Javier Comensoro, muchas gracias, se nos fue volando el tiempo. Santi, vamos a cerrar con un clip de Nacional, campeón de la Liga Sudamericana de Básquetbol. ¿Una apreciación al respecto antes? Bueno, una cosa que disfrutamos muchísimo todos. Quiero mandar un abrazo al Gallo López, a toda la comisión directiva del básquetbol, que hizo un gran esfuerzo para esto, a todos los jugadores. Y es una cosa que honra la historia de muchos sacrificios, de muchos años, donde, bueno, humildemente creo haber tenido un granito de arena. Entonces, la verdad, con el mensaje hacia todos los socios que vayan a votar, el 7 en el interior, el 14 en Montevideo, la 1971 o las otras listas que haya, pero al otro día todos juntos tirando para adelante y vamos Nacional. Gracias y éxito, Javier. Por favor, gracias a ustedes. Santi, nos vamos.